el crisol siempre se hace en la Semana Santa. No sé por qué, a lo mejor porque algunos tienen un par de días de vacaciones, pero por alguna razón hace como 9 años lo pusimos en Semana Santa y siempre lo hacemos así. Porque para mí me da tristeza siempre ver cómo el mundo agarra algo que debe de ser sagrado y lo pervierte. Por ejemplo, cuando tú piensas en Semana Santa, no quiero que digas en voz alta porque puede ser que digas una barbaridad, pero cuando piensas en Semana Santa, ¿qué piensas? Nada más piénsalo. La playa, las chelas, la carne asada, todo menos un sacrificio, ¿verdad? Hombre, allá en mi pueblo, en el rancho San Pancho, yo vi que estaba acercando la Semana Santa y la tiendita donde nosotros compramos cositas cuando podamos, tenían las chelas pero apiladas porque sabía que iba a haber 2 días de ley seca y de una vez la gente agarró. Sí, porque mucha gente no sabe, aunque saben, la iglesia me enseñó que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados y la Semana Santa debe de significar algo así, pero no lo tienen ni bien clara, ni lo celebran como deben de hacer. Ahora, yo no tengo nada contra tomar chelas y comer carne, nada. Pero ese no debe de tomar el significado de esta semana. No más que el Santa Claus debe de tomar de Navidad, o los 3 Reyes Magos deben de ya echar sombra al Rey que nació. ¿Me explico? Y nosotros hemos decidido, por ejemplo, se dan cuenta que hoy es un poco diferente porque queremos recuperar un poco de lo que el mundo nos ha robado como la iglesia. Queremos recordar a nuestra gente las fechas más importantes del año y les puedo decir sin duda que este día es la fecha más importante en el calendario cristiano. Sí, mucho más importante que el 25 de diciembre. Porque como vamos a ver hoy, si no fuera por lo que hoy celebramos, el 25 de diciembre no significaría absolutamente nada. Ese es el día más importante en el calendario cristiano. Y si no has planeado algo especial para hoy, le doy gracias a Dios por mi esposa. Ella es más tradicionalista que yo. Pero le doy gracias a Dios que ella hoy preparó algo muy especial para nuestra familia. Porque queremos quedarnos bien claros que ese es el día más importante en todo el año. Es el día que recordamos que Cristo resucitó. Y es la razón que hemos cantado estos cantos, porque tienen que recordar que Cristo resucitó. ¿Y cómo crees? Te hago esta pregunta para reflexionar antes de entrar en el tema. ¿Cómo crees que el significado de la Semana Santa afecta para bien o para mal tu destino eterno? Yo me imagino que mucha gente cree que no afecta para nada. Porque hasta cristianos pasan la Semana Santa y no hablan con sus hijos de que Jesús resucitó de los muertos. Celebran la Santa Cena. Ahí en mi tierra me da coraje. Liz y yo nunca lo hicimos con nuestros hijos. Pero muy lejos de hablar de Jesús, andan buscando huevos de un conejo. Ese también, canijo. Sí, hijo de quién sabe quién. Conejo. Yo criaba conejos y nunca vi ni uno echar un huevo. Ese es puro paganismo. Ahora, yo no creo que los pobres niños van a ir al infierno porque sus padres tontos los enseñan a cazar huevitos de conejo en el día de la resurrección. Pero es pobre que los padres son tan ciegos que abran la puerta y permita que el diablo reemplazca a Jesús con cualquier tontería. Liz y yo nunca enseñamos a nuestros hijos de Santa Claus. Ahora, no estoy diciéndoles que tienen que ser como yo,
Cada cual tiene el derecho de equivocarse. Eso era broma. En fin, ya les tiré. Sí, créeme que yo tengo mucho que aprender y aprendo todos los días. Pero nunca aprendo de alguien que no sabe. Busco gente que sabe. Entonces, Liz y yo determinamos, no vamos a decir a nuestros hijos fábulas de burradas sobre las verdades más importantes en el cristianismo. Mucho mejor, a mí no me importa si dicen que hay una hada que viene para pagarte por tu diente, no tiene nada que ver con Cristo. El ratón, como sea, ratoncito. Pero cuando escogen el mismo día, cuando debemos hablar de Jesús nació de una virgen, y le ponen un gordo en un traje rojo con botas negras, yo dije, ¿eso qué? Y cuando comenzamos a hablar de que Cristo, cuando debemos estar hablando de que Cristo resucitó de los muertos, y ponen otras cositas, gracias a Dios que en México no somos tan locos para andar buscando huevos de conejo, pero entonces yo digo, no hombre, ese no se vale. Y Liz y yo decidimos, tenemos 4 hijos y algunos de mi familia para nada de acuerdo, ellos contaban todo, pero yo pensaba, Liz y yo lo hablamos antes de tener hijos. No queríamos que nuestros hijos jamás nos dijeran, entonces Jesús resucitó, esa es otra mentira como nos contaste del conejo. Esa es otra mentira como nos contaste del Santa Claus. Lo que quiero que tú reflexiones es cuán importante es esta semana en tu vida. ¿Cómo podría afectar para bien o para mal lo que tú piensas en esta semana? Porque sí, lo que tú piensas es el meollo del asunto. Lo que tú piensas no va a cambiar la verdad, pero va a cambiar tu vida para el bien o para el mal. Lo que tú piensas de este día santo que estamos celebrando hoy va a afectar tu vida para el bien o para el mal. Entonces más vale que pienses bien, ¿sí o no? Y es la razón que yo estoy aquí, para enseñarles la verdad. No tienes que creerlo, porque yo tengo bien consciente de que cada uno aquí va a tomar sus propias decisiones y cada uno aquí va a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Si toman y no puedes tomar una buena decisión basada sobre información falsa. Yo estoy aquí para enseñarles la verdad de Dios. Y ustedes van a tomar sus decisiones sobre lo que les digo o me van a ignorar. Y a fin de cuentas, cada uno va a parar delante del Cristo resucitado un día en el cielo para dar cuentas para su vida. Y nadie va a poder apoyarse en otra persona este día. Todos vamos a pararnos solitos. Amén. Una pregunta más y les voy a entrar en el tema. ¿Cuántos de ustedes creen que puede haber creído en vano? Nadie. Bueno, qué bueno que les voy a decir que sí puedes haber creído en vano. Tú puedes haber llegado al río por 20 años sin faltar un domingo y un día te despiertas y te entiendes, he creído en vano, mi fe no vale ni los cacahuates que venden en el camión. Pero lo que quiero enseñarles hoy es cómo no tirar su fe, cómo no desechar su fe. Porque mucha gente no entiende la fe. Mucha gente cree que creen en Dios porque creen en una fábula que ellos crearon en su propia mente. Hay gente que no sabe nada de la Biblia. Pueden citar todos los nombres de los jugadores en su equipo favorito de fútbol y no pueden citar ni 3 textos bíblicos. Si los estoy viendo, ¿sí o no? Pregúntale, cítame 3 textos bíblicos. Pues yo tengo la Biblia en mi corazón. Mentira, hombre. Lo que tienes en tu corazón son los nombres de tus jugadores favoritos, tus diositos. Sí. Y estos jugadores no te pueden salvar el alma, pero Jesús te puede salvar el alma. Y tú puedes venir aquí todos los domingos por 20 años y escucharme a mí decirte de Dios, pero vas a tener que hacer un poco de trabajo por ti mismo. Vas a tener que aferrarte a Dios, a conocer su palabra. No porque yo te digo, pero vas a tener que abrir la Biblia a ver lo que dice.
y aferrarte a esta verdad, porque Dios no es como tú crees, Dios es como es. Digan conmigo, Dios no es como uno cree. Dios es como es. Porque hay gente que no sabe nada de la Biblia, analfabetos e ignorantes de la palabra de Dios, pero dicen, pues yo creo que Dios es así, así, así. Y yo quiero decir, ¿en qué libro de fábulas escuchaste esto? Es lo que siento en mi corazoncito. Este conocimiento falso te puede llevar a la destrucción. Dios no le importa lo que tú pienses de Él. Dios quiere que creas la verdad. Jesús dijo, la verdad nos hará, ¿qué? Libres, amén. Y Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. Siempre ha mentido, es un asesino. Entonces, por lo menos, sigues viniendo, vas a escuchar la verdad por lo menos una vez a la semana. Pero tienes que hacer algo con ella, ¿ok? Ahora, les voy a leer un texto que es de 1 de Corintios capítulo 15, 4 versículos, después voy a brincar y leer otro más. Porque aquí la Biblia estaba tratando con un problemón en una iglesia donde comenzaban a dudar que si iban a resucitar de los muertos o no. No dudaban que Jesús resucitó, pero estaban dudando de su propia resurrección, porque los griegos en aquel entonces, ellos enseñaban que era mejor no tener un cuerpo, era mejor existir como un espíritu, era como un nivel más alto para vivir. Pero lo que la Biblia nos enseña es, este cuerpo que tienes, Dios va a resucitar de los muertos, aún los malvados. Todos se van a resucitar de los muertos. Los malvados van a ser resucitados de los muertos para que sus cuerpos sean juzgados en el infierno. Y los justos van a ser resucitados para vivir en cuerpos glorificados por toda eternidad, reinando con Cristo Jesús. Ese es el meollo de la enseñanza de resurrección. Entonces, contestando el error que algunos cristianos estaban comenzando a creer que su cuerpo no iba a resucitar, Pablo escribe esto. Él dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. O sea, que mantenerse firmes en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vamos a ver. Mediante este evangelio son salvos. Sí, digan conmigo sí. Sí, porque esa es una condición. Si se aferran, ¿sí?, a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído, ¿cómo? ¿Qué les pregunté? ¿Es posible haber creído en vano? Claro que sí. Deja de creer en el evangelio y habrás creído en vano. El evangelio no es los cuentos que te contaron en la casa. No es la versión que quizás recibieras en otro lado. El evangelio es muy sencillo y Pablo nos va a decir qué es el evangelio. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y ahí va el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, eso es cierto, órale, que así sea. Cristo murió por mis pecados, esto implica que soy pecador. ¿Cuántos pecadores hay? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No me vengas con nunca has hecho nada malo, tú no mereces ir al cielo, por eso Jesús murió por ti y por mí, porque nacimos pecadores. Nacimos con el gene de pecado adentro de nosotros, se llama la iniquidad. Si nadie tuvo que enseñarnos mentir o agarrar el juguete de otro niño, nadie tuvo que enseñarnos a ser egoístas. Esto viene adentro de uno, por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados y que fue sepultado. ¿Por qué? Yo he pensado, ¿por qué pusieron eso? Porque la Biblia quiere que sepas que Jesús estaba bien muerto. Estaba en una tumba 3 días. Estaba bien muerto, fue sepultado y que resucitó al tercer día según
las Escrituras. Amén. Amén. Yo, en lo personal, muchos de ustedes que eran católicos en su vida anterior, no les gustan los crucifijos porque significa su pasado. Yo personalmente no tengo un problema con un crucifijo. Nunca fui católico. Nunca oré a un yeso. Nunca besé los pies del yesito. Me explico. Entonces tengo otro contexto. Y yo creo que el crucifijo significa muy claro lo que Jesús, la mitad de lo que Jesús hizo para nosotros. Sí. Claro que Jesús fue clavado a una cruz, fue horrible. Fue latigado hasta que la carne colgaba de su espalda. Fueron traspasados sus manos y sus pies, una corona de espinos. Sufrió horriblemente. Él sufrió tan horrible que el sol dejó de resplandecer por como 3 horas. El velo en el templo fue roto, que fue partido, era imposible, era súper grueso. Hubo un terremoto. Hasta los soldados reconocieron que él era el Hijo de Dios. Y le llevaron a la tumba y sellaron la tumba y pusieron los soldados. Pero si no fuera por lo que nosotros estamos celebrando hoy, podríamos decir, Jesús fue, como todas las religiones falsas, dicen, Jesús fue un buen hombre. Jesús fue un profeta de Dios. Pero es la resurrección de Jesucristo. Cuando en 3 días bajaron los ángeles de Dios y movieron la roca y salió el Hijo de Dios glorificado, transformado en el mismo cuerpo que clavaron a la cruz. Él salió victorioso. Él salió victorioso. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Si Jesús no saliera de la tumba, a lo mejor los musulmanes tendrían la razón, pero Jesús salió de la tumba. Si Jesús no salió de la tumba, quizás los judíos tendrían la razón, pero Jesús salió de la tumba. Si Jesús no salió de la tumba, quizás los budistas tendrían razón, pero Jesús salió de la tumba. Y Dios tiene la razón. La Biblia dice que Dios sea veraz, aunque cada hombre sea mentiroso. Y si tú no crees que Jesús resucitó de la tumba, estás en tu derecho, pero vas a ir al infierno. Por haber rechazado la sangre del único que te podría salvar. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando los quitó, cuando él fue clavado a esta cruz, y él dijo, lamas, sabactani, no recuerdo exactamente qué era, un idioma antiguo. Esa bendición, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani. Porque los teólogos creen que por un tiempo el Padre le quitó la vista de su Hijo Jesús. Porque la Biblia dice, ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. ¿Quién le golpeó? Dios le golpeó. ¿Para qué? Para que no tiene que golpearte a ti. Golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Pueden darle gloria con su pañuelo? Denle gloria con su pañuelo. Digan, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio. Amén. Aquí está mi pañuelo. Lo guardé. Amén. En términos de contabilidad, la cruz es donde Jesús pagó tu cuenta.
Y la tumba vacía es la factura. Oh, aleluya. Aleluya. Por eso los católicos caen un poco cortitos. Si tú vas a estar mostrando un crucifijo, toda la vez debes de poner al lado una imagen de una tumba vacía. Porque si la tumba vacía es la factura. Es lo que demuestra que Dios aceptó el sacrificio. Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Los demás hombres se quedan en la tumba, pero Él resucitó de los muertos porque el Padre aceptó el sacrificio y por eso nosotros somos salvos si solo creemos en esto. Amén. Déjenme leerles un versículo más que está en este texto. Dice, ¿y si Cristo no ha resucitado? Porque las otras religiones, las falsas, dicen que Jesús no resucitó. Porque si ellos reconocieran que Jesús resucitó, tienen que reconocer que Jesús es el Señor. Él es el único Dios que ha muerto por su pueblo y resucitado. Entonces, la Biblia dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y todavía están en sus pecados. Por eso es tan importante que tú tengas bien claro que este día es el día más importante en el año. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús pagó la factura. La tumba vacía es la evidencia que la factura fue pagada por Dios y Dios aceptó el sacrificio como el pago de tus pecados. Ahora bien, lo que les quiero enseñar hoy claramente es esto. Aunque hay lugar para debate entre los cristianos en diferentes temas, muchos tienen mucha razón en decir, yo no entiendo por qué, si los cristianos creen en la misma Biblia, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias? ¿Han pensado en esto? Es una buena pregunta. Es una observación legítima. ¿Cómo pueden los cristianos leer la misma Biblia y sacar montones de diferentes conclusiones? Es una buena pregunta. No les puedo decir por qué, pero lo que sí puedo decirles es esto. Hay creencias en la Biblia que se puede debatir. Por ejemplo, ¿qué debe ser el rol de las mujeres en la iglesia? El Río, nosotros utilizamos las mujeres, creemos que deben trabajar en la iglesia, pero hay iglesias no les permiten decir ni pío pío. Entonces, pero ese no es una doctrina fundamental, podemos debatirlo. Hay debates sobre cómo es que funcionan los dones del Espíritu Santo. Esto podemos debatir. Hay diferentes doctrinas, por ejemplo, yo tenía otro aquí, ¿cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué significa el libro de Apocalipsis? Hay muchas cosas que son como media escondidas en las sombras que podemos debatir, pero entiéndeme muy claro, la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos no está abierto al debate. O lo crees o no eres hijo de Dios, punto y cerrado. Eso es lo que dice la Biblia. O lo crees o tu fe no vale nada. O lo crees o tu fe es ilusoria. O lo crees o has creído en vano lo que hayas creído. O lo crees o toda tu religión es hueca. Sí, ahora, el diablo no le importa si tú creas 100 cosas buenas, mientras no creas lo más importante. Por eso en el credo apostólico, no lo voy a citar todo, pero por ejemplo decimos, creo que Jesús nació de una virgen que vivió una vida sin pecado, que murió por mis pecados, que resucitó de los muertos. Tú quitas resucitó de los muertos y esta confesión no vale nada. Sí, porque es la factura, es la evidencia que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Y si no hay una tumba vacía, todo lo que pasó antes de esta tumba es inválido.
En algún lado tienen los huesos del gordo, el Buda. En algún lado tienen los huesos de Muhammad. Muhammad. Ese. Muhammad. Muhammad. ¿Cómo es? Mahoma. Claro que sí. Mahoma. Él nunca dijo que era Dios, pero yo digo, todos los fundadores de religiones, sus huesos están en algún lado, menos Jesús. Los huesos de Jesús están adentro del mismo cuerpo que crucificaron, resucitado, sentado en el cielo a la diestra del Padre. Él vive, Él vive, Él vive, y por eso todavía hace milagros cuando oramos en su nombre. Él vive, digan conmigo, Él vive. Les recuerdo que la Biblia dice, mediante este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Este es el evangelio. Mediante este evangelio somos salvos. Si nos aferramos a la palabra que nos fue predicada, de otro modo, habríamos creído en vano. Este evangelio que Pablo predicó, créeme que desde el principio, el evangelio de Jesucristo ha tenido enemigos. En el principio del evangelio, los enemigos del evangelio eran los mismos judíos de donde salió el evangelio. Porque los judaizantes eran un grupo de judíos cristianos que querían adulterar el evangelio. Ellos no podían negar que Jesús resucitó, entonces decían, sí, pues Jesús sí resucitó, Jesús es el Hijo de Dios, hay que creer en Jesús, pero también hay que aceptar nuestra religión de los judíos para ser salvo. Y algunos de los textos en la Biblia están escritos expresamente para debatir esta idea. Tú no puedes añadir nada al evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es sencillo. Jesús murió por nuestros pecados según la escritura, fue sepultado y resucitó de nuestros pecados según las escrituras. Jesús es el Señor. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, amén. No hay otro evangelio. No hay otro. No hay de creer en eso, después tienes que seguir mi religión. Ese es el evangelio. Y la resurrección de Jesús fue nuestra primera declaración que nosotros hicimos como cristianos. ¿Cómo? En el bautismo. Es la razón cuando te mojaron la cabecita como niño, no fuiste bautizado. Solo tienes que investigarlo, vas a ver que te hicieron un truco, no fuiste bautizado. Sí, porque bautismo significa literalmente sumergirse. Sí. Y cuando en la Biblia solo sumergieron a la gente. ¿Y qué significa? En este día cuando el pastor o quien fuera te puso bajo el agua, tú estabas declarando con este acto que tú creías que Jesús murió por tus pecados y fue sepultado. Cuando el pastor te saca del agua, estás declarando que tú crees que Jesús no se quedó en la tumba, mas Jesús resucitó de los muertos y Él es el Señor. Amén. 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 Y cada vez que tomamos la Santa Cena, hacemos lo mismo. ¿Sí? Ahora, claro, la Santa Cena enfocamos en la muerte de Cristo, pero entendemos que si no hubo una resurrección, la muerte es inválida, no significa nada. Porque la resurrección es la prueba que Dios lo aceptó. De que los quiero mostrar ahorita, ¿ok? Primero, quiero mostrarles tres cosas súper importantes para la resurrección que tienen que recordar. Primero, la divinidad de Jesús descansa sobre la resurrección. ¿La qué? La divinidad. Es decir que, ahora, alguien puede decir, bueno, pero pastor, nosotros creemos que Jesús nació de una virgen. Yo creo con todo mi corazón que María era virgen cuando Jesús nació. Yo lo creo completamente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo creo la Biblia.
Pero ¿sabes qué? Es muy difícil comprobar si María fuera virgen cuando Jesús resucitó. Pero es muy fácil comprobar que Jesús resucitó porque la Biblia dice que más que 500 personas lo vieron vivos después de su resurrección. ¡Wow! 500 personas no podían meter las manos en el fuego para María, pero podían decir, pero nos consta, creemos que nació de una virgen, pero nos consta porque lo vimos, que Él resucitó de los muertos. Amén. Por eso ese día es más importante que la Navidad. Jesús resucitó de los muertos. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Resucitó de los muertos. Romanos 1:4 dice así. Quedó demostrado que Jesús era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Quedó demostrado que Él es el Hijo de Dios. Sí. Quedó demostrado. No pudimos demostrar con pruebas que María era virgen, porque ella nunca tuvo relaciones hasta que naciera Jesús. Los judíos daban pruebas de la virginidad de una señorita, pero María nunca tuvo esta prueba porque tuvo un hijo antes que conoció a un hombre. Entonces es la resurrección que comprueba que Jesús es Dios. Digan conmigo, la resurrección comprueba que Jesús es Dios. Amén. Amén. ¿Pueden darle gloria? Es la verdad, es la verdad. Yo espero que lo creas. Segundo, la resurrección o nuestra regeneración depende de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir, me consta, yo no puedo quizás comprobarlo, pero me consta en mi corazón que mi vida ha sido transformada por fe en Jesús? Mándame una señal. Amén, amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Esa es la razón. Si Jesús estuviera muerto en algún lado, si su cuerpo estuviera en la tumba, tú no hubieras sentido este cambio que has sentido. La razón que tú fuiste regenerado es después de su resurrección. Él subió al cielo y tomó su lugar a la diestra del Padre. Envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahora Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, ¿mediante la qué? La resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Aleluya. Oh, dale gracias, hermano, dale gloria. Aleluya. Yo soy nacido de nuevo. No porque me dieron una pastilla, no porque me lavaron el cerebro. He nacido de nuevo porque hace 2000 años Jesús dejó una tumba vacía y ascendió al cielo, y Él vive hoy intercediendo por mí y por ti. Él me hizo nacer de nuevo porque Él es Dios y Él merece la gloria. Aleluya. Aleluya. Y nuestra resurrección un día. Ay, chihuahuas. Pobre cristiano que teme morir. Pobre cristiano que teme morir. Yo no sé si tú crees en la resurrección o si tú temes morir. Podemos decir chipi, 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 chipi en el momento del bautismo, pero esto no quiere decir que realmente lo creemos. Nadie va a saber lo que tú crees hasta el día que estés en el horno de la prueba.
Apenas recibí noticias de un amigo cercano que tuvo una reacción muy adversa contra la vacuna. Pero luego yo pienso, ¿y por qué la tomó? Si él sabe que Cristo sana. Ahora me van a quitar de YouTube, me vale cacahuates. Sí. 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 Qué bárbaro cuando ya no puedes expresar una opinión por los nazis que controlan todos los sitios, ¿verdad? Pero ahí está mi suegra, 92 años. Ella toma su vacuna cada domingo cuando tomamos la Santa Cena. Sí, cada domingo. Ahorita voy a tomar mi vacuna otra vez. Sí. Sí, yo puedo entender gente temerosa de la muerte, corriendo a hacer lo que les diga el mundo. Pero no puedo entender gente que dice creer que Jesús venció la muerte. ¿Entiendes que cuando Jesús resucitó de los muertos, Él venció la muerte? Eso es un poco pesado lo que les voy a decir, pueden investigarlo o tomar la clase de mi esposa. Pero cuando Jesús murió, mientras su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu y alma descendieron al infierno y Él venció a Satanás. Y resucitó de los muertos con las llaves del sepulcro. Venció la muerte. Aplastó la cabeza de la serpiente. Él es el Señor y el Rey de reyes y el Señor de señores. Yo no puedo vivir contrario a mis convicciones. Los cristianos que temen a la muerte son esclavizados por Satanás. Y gente no cristiana por naturaleza va a temer la muerte. Pero la Biblia dice que Cristo anuló al poder de Satanás para librarte de la esclavitud del temor a la muerte. Temor a la muerte es esclavitud. La gente no hace lo que quiere, la gente no hace lo que debe, permiten que las oportunidades de vivir les van pasando porque algo me podría pasar, algo me podría pasar, algo me podría pasar. Después van a ayuda de hombres y los hombres los matan. ¿Sí? Y entonces, mira, aquí gracias a Dios y Benito Juárez ya estuvo con la Santa Inquisición, ¿sí o no? Cada uno de ustedes, yo tengo bien consciente, les va a dar lo que les pegue la gana, yo sé. Y van a vivir con las consecuencias de ella, pero por lo menos quiero que conozcan algo de la verdad para que puedan tomar buenas decisiones. Y lo que yo recomiendo es que antes de hacer cualquier cosa, que examines tu fe. La Biblia dice, examínense a ver si de veras están en la fe. Porque muchos creen que están en la fe y solo están en otra religión. Porque no creen lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Jesús venció la muerte. Sí. Y si yo creo en Él, la muerte no tiene poder sobre mí. Ahora, ¿que voy a morir? Sí. Y me vale. Porque yo sé que voy a ser resucitado un día. El apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. 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 Por eso yo voy a vivir mi vida a la plenitud mientras estoy aquí en la tierra. No me importa lo que me digan los nazis, y cómo yo debo de vivir, y quién puedo abrazar y quién no puedo abrazar, y dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Yo voy a vivir mi vida en plenitud hasta el día que Dios llame mi nombre. Y este día yo les dejo, nos vemos en el otro lado, porque yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Aquel que resucitó de los muertos, ¿sí o no?
Amén. Un día vamos a tener que ir a hacer puros cultos en vivo. Sí, por todas las restricciones que nos ponen. De no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Ese no es libertad de expresión. Pero Facebook, YouTube son más poderosos que países como México. Y controlan el mundo con sus hilos. Lo que tú puedes decir, lo que tú no puedes decir. Yo supe de mi amigo que está en Estados Unidos por un post en Facebook. Y la señora fue muy cuidadosa. Dice, por favor oren por fulano de tal que está teniendo una grave reacción a la vacuna de COVID-19. Facebook puso abajo de su post tratando de asegurar a todo el mundo que la vacuna es buena. ¿Y quién diablos es Facebook para decirme lo que es bueno para mí? O decirte lo que es bueno para ti. O el OMS. ¿Y eso? Yo creo que hay médicos mexicanos que nos pueden decir lo que nos convenga, sin que unos extranjeros que quieren controlar el mundo nos digan. ¿O no tienen botas y pistolas ustedes o qué? ¿Sí o no? Dios mío, no sea demasiado corderito, hombre. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Aleluya. Amén. Digan, Jesús vive en mí. Wow. Estoy a la mitad de mi prédica. No, hombre, ya voy a terminar. Se me fue largo el asunto. Les tengo que agarrar en caliente mientras están aquí. Ya voy a terminar. Quiero leerles algo que me encanta. Usted está vivo, se siente muy defraudado. Pero nadie que confíe en el Señor Jesucristo será jamás defraudado. Esa es la palabra de Dios. Yo tengo documentación de cómo Dios ha sanado a mi esposa 2 veces de cáncer sin intervención médica. Y ha sanado más veces, nada más no me dice nada hasta que sea sana. Porque dice, no me va a obligar a hacer algo. Dios, en la clínica de sanidad, montones de casos cuando Dios ha sanado milagrosamente por el poder de la resurrección de Jesucristo. Gente que los médicos no podían sanar porque Cristo vive. Él está vivo. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Digan conmigo, Jesús. Invócanle, Jesús. Ahora, les voy a llevar en un ejercicio espiritual. Les invito a todos a cerrar sus ojos. Si quieren pueden poner su mano sobre su corazón. Les voy a llevar en un ejercicio espiritual. Quiero que repitan después de mí: Dios Padre, quiero creer en el verdadero evangelio de Jesucristo. Dame fe para creer en su resurrección. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Quiero creer que tú lo levantaste
de entre los muertos. Quiero confiar en Jesús para mi salvación. Invoco el nombre de Jesús. Jesús, sálvame, sálvame. Hosana, Hosana, Hosana. Aleluya. Amén. Amén. Hosana significa sálvame. Diga con su pañuelo, Hosana.